En el capítulo anterior, Shukadeva narró una conversación entre Brahma y Narada, donde Brahma describía cómo lleva a cabo Vishnu la creación primigenia, manifestando los ingredientes del cosmos. Hoy, Brahma sigue describiendo la creación, explicando que cada aspecto del universo es producido por la forma Virat Rupa del Señor. Concluye afirmando que, a pesar de ser Brahma, es incapaz de entender la creación material, mucho menos el mundo espiritual, del que reconoce no saber nada. Capítulo 6. La forma universal. El señor Brahma dijo: la boca del Virat Purusha, la forma universal del Señor, es el centro generador de la voz, y la deidad regente es el fuego. Su piel y otras 6 capas son los centros generadores de los himnos védicos, y su lengua es el centro productor de diferentes alimentos y manjares que se ofrecen a los semidioses, a los antepasados y a la generalidad de la gente. Sus 2 fosas nasales son los centros generadores de nuestra respiración y de todos los demás aires. Sus capacidades olfativas generan los semidioses Ashvini Kumar y toda variedad de hierbas medicinales, y sus energías respiratorias producen diferentes clases de fragancias. Sus ojos son los centros generadores de todo tipo de formas, además brillan e iluminan. Sus globos oculares son como el sol y los planetas celestes. Sus oídos oyen los sonidos de cualquier procedencia y son receptáculos de todos los Vedas, y su sentido de la audición es el centro generador del cielo y de toda clase de sonidos. La superficie de su cuerpo es el yacimiento de los principios activos de todo y de toda clase de oportunidades favorables. Su piel, como el aire en movimiento, es el centro generador de toda clase de sensaciones táctiles, así como el lugar para realizar toda clase de sacrificios. El vello de su cuerpo es la causa de toda la vegetación, en particular de aquellos árboles necesarios como ingredientes para el sacrificio. Su cabello y su cara son depósitos para las nubes y sus uñas constituyen un yacimiento de electricidad, piedras y vetas de hierro. Los brazos del Señor son los campos de donde surgen los grandes semidioses y otros cabecillas de las entidades vivientes dedicados a la protección de las masas. Así pues, los pasos que el Señor da hacia adelante son el refugio de los planetas superiores, inferiores y celestiales, así como de todo lo que necesitamos. Sus pies de loto protegen de toda clase de temor. Del órgano genital del Señor se originan el agua, el semen, los órganos generativos, las lluvias y los procreadores. Su órgano genital es la causa de un placer que contrarresta la aflicción de engendrar. Oh Narada, el orificio de evacuación de la forma universal del Señor es la morada de la deidad controladora de la muerte, Mitra, y ese orificio de evacuación y el recto del Señor es el lugar donde se encuentran la envidia, la desgracia, la muerte, el infierno, etc. El dorso del Señor es el lugar de toda clase de frustración e ignorancia, así como de la inmoralidad. De sus venas fluyen los grandes ríos y riachuelos, y sobre sus huesos se agrupan las grandes montañas. La característica impersonal del Señor es la morada de grandes océanos, y su vientre es el lugar de reposo de las entidades vivientes aniquiladas en lo material. Su corazón es la morada de los cuerpos materiales sutiles de las entidades vivientes. Así es conocido por la clase inteligente de hombres. Además, la conciencia de esa gran personalidad es la morada de los principios religiosos, de los míos, de los tuyos y los de los 4 solteros Sanaka, Sanatan, Sanat Kumar y Sanandan. Esa conciencia es también la morada de la verdad y del conocimiento trascendental. Comenzando conmigo, Brahma, y descendiendo hasta ti y Bhava, Shiva,
todos los grandes sabios que nacieron antes que tú, los semidioses, los demonios, los nagas, los seres humanos, las aves, las bestias, así como los reptiles, etc., y todas las manifestaciones fenoménicas de los universos, es decir, los planetas, las estrellas, los asteroides, los luceros, los rayos, los truenos y los habitantes de los diferentes sistemas planetarios, a saber, los Gandharvas, las Apsaras, los Yakshas, los Rakshas, los Bhutanagas, los Uragas, los Pashus, los Pitas, los Siddhas, los Vidyadharas, los Charanas y todas las demás variedades diferentes de entidades vivientes, incluidos los pájaros, las bestias, los árboles y todo lo que existe, estamos todos cubiertos por la forma universal del Señor en todo momento, es decir, en el pasado, en el presente y en el futuro, aunque Él es trascendental a todos nosotros y existe eternamente en una forma que no excede los 23 centímetros. El Sol ilumina tanto interna como externamente mediante la expansión de su radiación. De manera similar, la Suprema Personalidad de Dios, mediante la expansión de su forma universal, mantiene la totalidad de la creación tanto interna como externamente. La Suprema Personalidad de Dios es quien controla la inmortalidad y la ausencia de temor, y Él es trascendental a la muerte y a las acciones fruitivas del mundo material. O Narada, o Brahmana, es difícil, por tanto, evaluar las glorias de la Persona Suprema. Se ha de comprender que la Suprema Personalidad de Dios es el cúmulo supremo de todas las opulencias materiales, debido a la cuarta parte de su energía, en la que existen todas las entidades vivientes. En el reino de Dios, que está más allá de los 3 sistemas planetarios superiores y más allá de las cubiertas materiales, existen la inmortalidad, la ausencia de temor y el estar libre de las ansiedades debidas a la vejez y la enfermedad. El mundo espiritual, que consiste en 3/4 partes de la energía del Señor, se encuentra más allá de este mundo material, y es especialmente para aquellos que nunca volverán a nacer. Las demás personas, que están apegadas a la vida familiar y que no siguen estrictamente los votos de celibato, han de vivir en los 3 mundos materiales. Así pues, mediante sus energías, la omnipresente personalidad de Dios es el amo en las actividades de control y en el servicio devocional. Él es el amo definitivo tanto de la ignorancia como del conocimiento verdadero de todas las situaciones. De esa personalidad de Dios se generan todas las esferas universales, así como la forma universal con todos los elementos, cualidades y sentidos materiales. Sin embargo, Él se encuentra apartado de tales manifestaciones materiales lo mismo que el sol se encuentra separado de sus rayos y de su calor. Cuando nací de la flor de loto abdominal del Señor, Mahavishnu, la magna persona, yo no tenía ingredientes para realizar ceremonias de sacrificio a excepción de las extremidades corporales de la gran personalidad de Dios. Para realizar ceremonias rituales de sacrificio se necesita ingredientes aptos para el sacrificio, flores, hojas y paja, junto con el altar del sacrificio y un momento adecuado, la primavera. Otros requisitos son utensilios, cereales, mantequilla clarificada, miel, oro, tierra, agua, el Rig Veda, Yajur Veda, Shama Veda, así como los 4 sacerdotes para llevar a cabo el sacrificio. Entre otras cosas necesarias se encuentran la invocación de los diferentes nombres de los semidioses mediante himnos específicos y votos de recompensa, de acuerdo con la escritura en cuestión, para propósitos específicos y mediante procesos específicos. Así pues, tuve que preparar todos estos ingredientes y enseres para el sacrificio necesarios, tomándolos de las partes corporales personales de la personalidad de Dios. Mediante la invocación de los nombres de los semidioses, se alcanzó gradualmente el objetivo final, Vishnu, y así se completaron la compensación y la ofrenda final. Así pues, de las partes del cuerpo del Señor Supremo, el disfrutador del sacrificio,
creé los ingredientes y enseres para ofrecer sacrificios y llevé a cabo el sacrificio para complacer al Señor. Mi querido hijo, posteriormente tus 9 hermanos, que son los amos de las criaturas vivientes, realizaron el sacrificio con los rituales apropiados para satisfacer tanto a las personalidades manifiestas como a las no manifiestas. A partir de entonces, Manu, el padre de la humanidad, adoró a los grandes sabios, los eruditos y los antepasados, llevando a cabo sacrificios destinados a complacer al Señor Supremo. En consecuencia, todas las manifestaciones materiales de los universos se encuentran situadas en sus poderosas energías materiales que Él adopta en forma autosuficiente, si bien Él carece de nexo con las modalidades materiales. Por su voluntad yo creo, el Señor Shiva destruye, y Él en persona, en su forma eterna, como la personalidad de Dios, lo mantiene todo. Él es el poderoso controlador de estas 3 energías. Mi querido hijo, todo lo que me has preguntado te lo he explicado en estos términos, y has de saber con toda certeza que todo lo que existe, bien sea como causa o como efecto, tanto en el mundo material como en el espiritual, depende de la suprema personalidad de Dios. Oh Narada, debido a que me he asido a los pies del loto de la suprema personalidad de Dios, Hari, con mucho fervor, nada de lo que digo ha resultado ser falso, ni se ha detenido nunca el progreso de mi mente, ni tampoco se degradan nunca mis sentidos por el apego temporal a la materia. Si bien soy conocido como el gran Brahma, perfecto en cuanto a la sabiduría védica que presenta la sucesión discipular, y aunque me he sometido a todas las austeridades y soy experto en poderes místicos y autorrealización, y si bien soy reconocido como tal por los grandes antepasados de las entidades vivientes que me ofrecen respetuosas reverencias, aún así soy incapaz de comprenderlo a Él, el Señor, la fuente misma de mi nacimiento. Por lo tanto, lo mejor para mí es rendirme a sus pies, que es lo único que puede librarnos de las miserias del nacimiento y la muerte repetidos. Esa entrega es plenamente favorable y permite percibir una felicidad total. Ni siquiera el cielo puede calcular los límites de su propia expansión. Así que, ¿qué pueden hacer otras personas si el propio Señor es incapaz de calcular sus propios límites? Puesto que ni el Señor Shiva, ni tú, ni yo, hemos podido averiguar los límites de la felicidad espiritual, ¿cómo pueden conocerlos los demás semidioses? Y debido a que todos nosotros nos encontramos confundidos por la ilusoria energía externa del Señor Supremo, solo podemos ver este cosmos manifiesto según nuestra capacidad individual. Ofrezcamos nuestras respetuosas reverencias a esa suprema personalidad de Dios, cuyas encarnaciones y actividades cantamos nosotros a modo de glorificación, si bien Él difícilmente puede ser plenamente conocido tal como es. Esa suprema personalidad original de Dios, el Señor Sri Krishna, expandiendo su porción plenaria como Mahavishnu, la primera encarnación, crea este cosmos manifiesto, pero Él es innaciente. Sin embargo, la creación tiene lugar en Él, y la sustancia y las manifestaciones materiales son todas Él mismo. Las mantiene durante algún tiempo y vuelve a absorberlas en sí mismo. La personalidad de Dios es puro, pues se encuentra libre de toda contaminación de tintes materiales. Él es la verdad absoluta, el poseedor y símbolo del conocimiento pleno y perfecto. Él es omnipresente, no tiene principio ni fin y no tiene rival. Oh Narada, oh gran sabio, los grandes pensadores pueden conocerle cuando se encuentran completamente libres de todas las ansias materiales y cuando se refugian en condiciones imperturbables de los sentidos. De lo contrario, mediante argumentos insostenibles todo se desvirtúa y el Señor desaparece de nuestra vista. Karanarnavasai Vishnu es la primera encarnación del Señor Supremo, y Él es el amo del tiempo eterno, el espacio, la causa y los efectos, la mente, los elementos, el ego material, las modalidades de la naturaleza, los sentidos de la forma universal del Señor, de Garbhodakshai Vishnu, así como de la suma total de todos los seres vivos, tanto móviles como inmóviles. Yo mismo, Brahma,
el señor Shiva, el señor Vishnu, grandes engendradores de seres vivos como Daksha y Prajapati, ustedes mismos, Narada y los Kumaras, semidioses celestiales como Indra y Chandra, los dirigentes de los planetas Burloka, los dirigentes de los planetas terrestres, los dirigentes de los planetas inferiores, los dirigentes de los planetas Gandharva, los de los planetas Vidyadhara, los de los planetas Charanaloka, los dirigentes de los yakshas, rakshas y uragas, los grandes sabios, los grandes demonios, los grandes ateos y los grandes viajeros siderales, así como los muertos, los espíritus malignos, los satanes, genios, kushmandas, los grandes seres acuáticos, las grandes bestias y las grandes aves, etc. En otras palabras, absolutamente todo lo que posea en un grado excepcional poder, opulencia, destreza mental y perceptiva, fuerza, indulgencia, belleza, modestia, opulencia y buen linaje, con forma o sin ella, pueden que parezca ser la verdad específica y la forma del Señor, pero de hecho no lo es. Es tan solo un fragmento de la potencia trascendental del Señor. Oh Narada, ahora describiré una tras otra las encarnaciones trascendentales del Señor denominadas Lila Avataras. Oír hablar de sus actividades contrarresta toda la materia impura acumulada en el oído. Esos pasatiempos son agradables de oír y han de ser saboreados. Por lo tanto, se encuentran en mi corazón.